su esencia es prepararnos para vivir el misterio de la Pascua. El misterio de la Pascua es la pasión, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Es el misterio que nos salva, es el misterio central. Es tan denso, es tan espeso, es tan profundo, que efectivamente no podemos llegar a la Semana Santa, que es cuando lo celebramos, así nomás, sino que tenemos que prepararnos, tenemos que como entrenarnos, ¿verdad? Y de eso se trata en la Cuaresma, de tener un entrenamiento para llegar a la Semana Santa. ¿En qué consiste este entrenamiento? ¿Para qué es la Cuaresma? Pues sobre todo es para convertirnos, o sea, para volver al Señor, para hacer un alto en la vida y poder decir, bueno, ¿a dónde voy? ¿Dónde está mi comportamiento? ¿Dónde está el bien? ¿Dónde está el mal? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Y como somos personas de fe, personas religiosas, pues es una oportunidad magnífica para arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestros errores, revisar nuestra vida y sobre todo, volver al Señor, que eso le llamamos la conversión. Clásicamente la Cuaresma pues la hemos practicado con tres actitudes básicas o tres prácticas básicas: la oración, la limosna y el ayuno. La oración, que es hablar con Dios, es tratarle más en este tiempo, como un amigo habla con su amigo, medirnos con Dios para que el Señor realmente nos haga ver por su presencia, por su luz, pues quiénes somos y qué tenemos que hacer con nuestras vidas. La limosna, que no es esas moneditas que a veces regalamos, que está bien darlas, pero sobre todo es la actitud de la caridad para con el prójimo, estar como más atentos a las necesidades de los demás y tratar de resolverlas hasta donde más podamos.